Dios es suficiente. Que Dios le bendiga. Es verdaderamente un gusto llegar hasta ustedes y aprovecho la oportunidad para dar acción de gracias al Señor, porque a pesar de esta tormenta que amenazaba, este huracán que amenazaba la región de Centroamérica, pues hasta aquí Dios ha guardado a El Salvador. Muchas gracias por sintonizarnos y vamos a iniciar con nuestro invitado, el arquitecto Juan Eric Díaz. Él es una persona que tiene también varias maestrías y ha estudiado como 5 idiomas. Más o menos. Y así es que pues damos gracias a Dios, porque a la par de eso, él es un joven que tiene mucha fe en el Señor y da testimonio de eso. Entonces, bienvenido, arquitecto Díaz, a este programa. Muchas gracias. Primeramente, un saludo para todos los que nos están sintonizando en este momento. Igual quiero agradecer públicamente a Dios por su misericordia con nuestro país, con su misericordia para los demás países de la región centroamericana, porque así como fue impresionante cómo se fue desarrollando la tormenta ETA hasta categoría 5, es impresionante también cómo se ha ido degradando hasta ser una depresión tropical, que los efectos, si bien es cierto, han sido muy fuertes en Nicaragua y en Honduras, pero pudieron haber sido mucho mayores. Pudieron ser peores, sí. Entonces, la misericordia de Dios y todo ese pueblo que oró, verdaderamente tuvo la respuesta, y eso es parte de lo que nosotros debemos de exaltar, de que Dios siempre va a estar escuchando la oración de su pueblo. Amén. Arquitecto Díaz, ¿qué significa para ti el 17 de agosto de 1986? Bueno, el 17 de agosto es una fecha que es muy importante, ya que para mí representa un segundo cumpleaños, ya que ese día tuve la oportunidad de, siendo un niño, poder recibir a Cristo en una clase de escuela dominical, cuando fue la primera vez que vine aquí a la iglesia, que es toda una historia de cómo fue que nosotros pasamos por la iglesia, porque todo empezó en una mañana, cuando en ese momento en la fe tradicional del Salvador, pues íbamos buscando el servicio religioso, y lo que en ese momento se dieron situaciones que nos conllevaron a que no nos quedáramos en ese servicio, sino que se nos puso poder ir a visitar en ese momento lo que se estaba construyendo, que era mi escuela, de la cual pues salimos graduados, pero en ese momento había sido un cambio de local, y entonces fuimos a ver la construcción y pasamos justo frente a lo que es la iglesia Josué. ¿A dónde está ubicada tu escuela? Mi escuela ¿Dónde graduaste? Ajá, la escuela panamericana está ahorita ubicada en el Cantón El Carmen, y entonces nosotros veníamos pasando aquí en la avenida Maferrer Sur, y mi papá en ese momento vio la iglesia Josué y dijo que mi hermano fuera a preguntar a qué horas eran los servicios. Y en ese momento pues comenzó todo aquello de que qué iba a hacer, que cómo era posible, porque teníamos principalmente cuando mi hermano regresa y dice, mire, esta no es una iglesia tradicional, sino que es una iglesia evangélica. ¿Y qué pensaban ustedes acerca de las iglesias evangélicas, especialmente tus padres? Bueno, para decirles, nosotros éramos un ala radical. No, verdaderamente, pues, de hecho, mi familia era bastante religiosa, ¿verdad? Dentro de la fe tradicional, éramos fieles en atender los servicios, e incluso teníamos poco tiempo de haber hecho lo que era la primera comunión, y éramos activos en asistir a la iglesia de la fe tradicional. O sea, respetuosos también de todo lo que
respetuosos. requería la práctica en su anterior iglesia. Sí. Ahora, y el pensar en asistir a una iglesia evangélica, ¿qué produjo en tu mami? Bueno, en el caso de ese momento, bueno, volviendo a la historia que íbamos camino al colegio, mi mamá dijo, me voy a tardar todo lo que pueda para no regresar y no poner un pie en la iglesia evangélica. Ajá. Pero el tiempo, que siempre es un tiempo, uno lo siente corto, a mi mamá se le prolongó sumamente grande. Y el caso que cuando volvíamos, mi papá detuvo el vehículo, parqueó y dijo, bueno, los que me van a seguir, síganme. Y mi mamá le hizo, pero Julio, ¿qué van a decir? Porque nos van a ver entrar. Mira, no importa que nos digan, nosotros entremos. Entonces mi mamá se quedó un momento así, preocupada, digamos como en el dilema, me voy con mis hijos y mi esposo o me quedo en el carro, y entonces como no quiso quedarse sola en el carro, se vino. Y pues en ese momento tuvo otro golpe mi mamá, porque al entrar a la iglesia, primero porque nos recibieron muy bien. En ese momento habían dos hermanos muy queridos, ¿verdad? En el cual ellos nos dieron la bienvenida y verdaderamente nos hicieron sentir muy bien desde el comienzo. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo los entrenan para poder cambiarle la cabeza? Porque en ese momento era todo así, ¿verdad? Y después estaba la persona que estaba en los cantos y verdaderamente hizo algo que casi nunca se hace, en la cual dijo que invitaba a todos los papás a llevar a sus hijos a la escuela dominical. ¿Y quién estaba llevando las alabanzas en ese momento? En ese momento ya estaba llevando el hermano Willy Maldonado. Ajá. Entonces, él era conocido por su trabajo, de ese momento, por presentador de televisión. Muy conocido, sí. Y que iba a comenzar también fin de semana en esos momentos. O sea que era un personaje conocido. Y él, cuando hizo esa invitación, mi papá agarró a mi hermano y a mí de las manos y nos dijo, bueno, voy a dejar la escuela dominical. Y mi mamá como, Julio, ¿y te vas a llevar a los niños? Y entonces, sí. Y nos fuimos a perder en ese momento porque fuimos a dar al aposento alto, ¿no? Y le dijeron ahí, papá, otros dos sugieres que estaban en ese momento, le dijo, no, mire, esa es la otra puerta. Y nos fue a dejar. Y pues de ahí, cuando en el momento, pues comenzó a seguir las alabanzas, mi mamá quedó sola, mientras mi papá iba a dejar, y ahí fue que verdaderamente tuvo ese primer, digamos, como toque del Espíritu Santo, porque ella comenzó a ver las cosas ya no como lo estaba viendo al principio, sino que comenzó a sentir esa paz y esa entrada de poder, los alabanzas, tocar de su vida, y como muchos mencionan, ¿verdad? Sí. La primera guerra espiritual se comienza en el momento de alabanza. Claro. Y hagamos un paréntesis. Y me gustaría saber, y tal vez la teleaudiencia también está ahí queriendo saber, ¿qué produjo en ti el conocimiento de la palabra de Dios en escuela dominical? ¿Qué significó para ti ir a escuela dominical? ¿Y qué le aconsejarías a los padres que nos están sintonizando? Bueno, primeramente quiero decirles de que para mí ese momento de escuela dominical, la lección que nos dieron fue la parábola del hijo pródigo. Y para mí esa fue una lección que el maestro pues se preparó muy bien, porque los maestros se preparan para dar la lección, y nos ministró y dijo que quienes estuvieran animados para poder recibir a Cristo como su Salvador, pues lo podían hacer. Y en ese momento yo recibí a Cristo, algo que mis papás no supieron por 10 años. Ellos no supieron que yo había aceptado a Cristo ese día, en la primera vez que venimos a la iglesia. ¿Y por qué pasaron 10 años para que ellos supieran? Lo que pasa es de que generalmente yo soy bien reservado, entonces casi no comparto, pero en ese momento una vez estábamos platicando todos y ahí salió que yo había recibido a Cristo,
en ese momento en la escuela dominical. Pero, digamos, volviendo al impacto, verdaderamente los niños es sumamente importante de que ellos puedan tener ese contacto con la palabra de Dios. Y es más importante poder tener el contacto de acuerdo a cada una de las edades. Porque algo que en ese momento nos sucedió fue que mi hermano fue a una clase y yo fui a otra clase, porque se estaba dividiendo en edades y el material estaba de acuerdo a cada una de las edades. Y fue tal el impacto que posteriormente parte de los ministerios en donde actualmente sirvo es Escuela Dominical, donde comencé a servir así a los 14 años y ahorita pues, gloria a Dios, tengo 28 años de estar sirviendo en Escuela Dominical. Bueno, gracias a Dios. ¿Y has visto fruto de ese servicio y tienes algún testimonio de niños que han sido edificados en Escuela Dominical? Bueno, sí, hay muchos jóvenes y jóvenes adultos y todo demás, que incluso me dicen, tú fuiste mi maestro en la Escuela Dominical. Puesto ya teníamos un tiempito ahí sirviendo, entonces ya muchos han pasado por las aulas y parte de un discipulado comenzado en Escuela Dominical. Y sí, hemos oído testimonios de cómo muchos de esos niños han cambiado sus actitudes ante la exposición de la palabra. ¿Qué tipo de actitudes has visto que cambiaron esos niños? Bueno, primeramente de ser niños rebeldes a ser niños más obedientes con sus padres. De ahí también niños tímidos. Bueno, de hecho, yo puedo decir de que una de las cosas por la cual a mí no me da mucho miedo hablar en público es por haber sido maestro de escuela dominical, porque comencé a perder el miedo a poder compartir con los niños lo que eran las lecciones, poder compartir con ellos los cantos. Y eso mismo me ayudó a mí a poder incluso también prepararme para poder estudiar la Biblia, leer. Y ahora eres catedrático también en la universidad. Soy catedrático y también, gracias a Dios, soy coordinador de la carrera de arquitectura, porque también Dios me permitió ser coordinador en escuela dominical. Entonces he aprendido a poder manejar a los docentes, o por decir así, a los maestros de escuela dominical, y eso hoy me ha permitido estar ayudando a poder tomar en cuenta mucho las opiniones y a poder tener ese trato con los docentes ya en la vida profesional. Entonces, la escuela dominical ha sido una parte muy importante en mi desarrollo como persona. Okay. Comenzaste como un alumnito cuando llegaste por primera vez a la iglesia, y qué bueno que has perseverado, no solo como alumno, sino también instruyendo a los niños con la palabra de Dios, a los jóvenes, sí, y luego como coordinador. Gracias al Señor. Y retomando aquel momento en que ustedes llegaron a Josué y que tu mami decía que se iba a tardar mucho y porque no quería entrar, y luego entró, y que fue sorprendida hasta de ver a Willy Maldonado dirigiendo alabanzas. ¿Qué más pudiste ver en ella? Bueno, en el caso de mi mamá, podemos decir de que fue alguien que Dios verdaderamente tocó su vida. Pues de hecho, ese mismo día se reenganchó culto, ¿verdad? Porque le gustó, okay, y vino con mi hermano al culto. En ese momento era entre las 6 de la tarde. Pero antes tuvimos un almuerzo familiar en donde mi mamá y papá compartieron con mis abuelos por parte de mamá y mi tía, que habíamos venido aquí a la iglesia, y eso pues verdaderamente volvió a ser otro sismo ahí. Ajá, ¿por qué? Porque resulta que, por ejemplo, mi abuelito, Joaquín Orellana, él había sido una de las personas que comenzó en el Evangelio cuando el Evangelio estaba, digamos, en sus pañales aquí en el país. Ajá. Y él, por ejemplo, iba en las campañas
en aquel momento evangelísticas, ahí cargando un clavicordio, y pues incluso recibió una pedrada en una de esas campañas, pues porque digamos que a mediados del siglo XX, aquí en El Salvador, pues ser evangélico no era muy bien visto, ¿verdad? Entonces iba a compartir, él acompañaba al hermano Echegoyen, que fue de los pioneros aquí en estar compartiendo el evangelio. Sí, una familia que sirvió mucho al Señor, muy respetados, amados también. Y resulta pues que mi abuelito, él había estado ahí, pero digamos que por muchas circunstancias que se dieron, él se alejó de los caminos de Dios. Pero él tenía siempre digamos que él se alejó de congregarse, pero siempre guardaba aquella necesidad de Dios. ¿Y cómo te diste cuenta que tu abuelito guardaba esa necesidad de Dios? Bueno, él, según nos cuenta mi tía, desde pequeña, y ella de que mi abuelito siempre se levantaba muy temprano y leía la Biblia, ¿verdad? Cosa que no era muy común. Entonces no se resistió para venir a Josué. No, era encantado. Y de hecho, pues supimos que ellos ya habían tenido como una cierta idea de poder ir al centro evangelístico, pero no querían dar ese paso, ¿verdad? Entonces cuando llegaron de que habíamos venido aquí a la iglesia de Josué, pues dijeron, bueno, vamos, ¿verdad? Y entonces le puedo decir, hermana, de que ahí fue una seguidilla, porque vaya, yo acepté a Cristo el 17, mi hermano y mi mamá aceptaron a Cristo también el 17, solo que en la noche. El fin de semana siguiente aceptó mi abuelito, mi abuelita y mi tía, y el fin de semana siguiente aceptó mi papá. O sea que fue una seguidilla para todos. Gracias a Dios. Me gustaría que explicaras un poquito este instrumento musical que dices que tu abuelito llevaba para evangelizar en los un pueblos. Clavicordio. Sí. Fíjese que el clavicordio vendría a ser como una especie de piano, ¿verdad? Solo que era un tipo de piano que funcionaba con aire. Entonces era estamos hablando de un instrumento más o menos de este tamaño, en el cual pues ahí tenía que ponérselo y cargarlo lo que fuera que tendrían que recorrer, ¿verdad? Y a pesar que mi abuelito nunca tocó un instrumento, pero sí le gustaba mucho la música. Bueno, y qué bueno que él tuvo ese reencuentro con el Señor cuando todos ustedes recibieron a Cristo por primera vez. ¿Qué significó para ti ese nuevo nacimiento? Bueno, primeramente fue una decisión que fue como, hoy somos, tomamos una identidad, y quizás lo más importante es eso, de tomar la identidad de lo que Cristo significa para uno. Entonces tomamos de que en ese momento no es que fuéramos ni evangélicos ni católicos, sino que verdaderamente somos cristianos. Seguimos a Cristo, somos seguidores de Cristo. Y eso es la identidad que Dios permite que uno tenga a través de la relación con Dios, con la relación con Cristo, de decir, Cristo es mi roca, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi identidad. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por medio de haber aceptado a Jesucristo. Porque eso es lo que nos da la identidad, el ser perdonados, ¿verdad? Sí. De todos nuestros pecados y el abrazar esa fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Okay. Yo sé que tienes también una anécdota de tu mami. Algo sucedió que hubo una tragedia aquí en el país y que a tu mamá le dio dengue en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nosotros recibimos a Cristo, como así fue enseguida, ¿verdad? En agosto de 1986. Digamos, estábamos recién nacidos, por decir así, en Cristo, ¿verdad? Cuando ocurre la tragedia del terremoto del 10 de octubre de 1986, en la cual, como usted menciona, mi mamá milagrosamente le dio dengue.
Milagrosamente le digo, porque cualquier día, ¿y por qué va a ser Sí, un milagro? porque milagrosamente. Ajá. Pero lo que resulta es que mi mamá, ella trabajaba en el edificio de la superintendencia del sistema financiero en el centro, junto al Banco Central de Reserva, y pues ella tuvo dos factores donde pudo haber perdido la vida. Uno, porque ella generalmente el día viernes, que fue el terremoto, era la encargada de ir a comprar los alimentos de sus compañeros a lo que es la cafetería que está ubicada en el sótano de Rubén Darío. En el edificio Rubén Darío. Que fue el centro de la tragedia. Y la otra, pues, que la oficina de ella, una pared cayó encima del escritorio de ella. O sea que de una u otra forma, si hubiera estado trabajando, posiblemente mi mamá hubiera muerto en el terremoto. Entonces, ahí es donde se puede aplicar que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, sí. ¿Verdad? Y también tu papá tuvo otra situación difícil, sí. En el mismo día del terremoto. Sí, en el momento que ocurrió el terremoto, mi papá estaba de alta en la Policía Nacional. Y pues en ese momento que fue el sismo, bueno, el Señor lo cuidó de que no haya caído una refrigeradora encima, en su pabellón, y cuando estaban saliendo del edificio, porque el edificio fue evacuado, pongamos en ese momento, como no habían protocolos ni nada de eso, cada quien salía y salió, sálvese quien pueda, principalmente porque alguien gritó que se estaba hundiendo el edificio, porque alrededor del Palacio de la Policía Nacional en el centro se hizo una fisura, que todo el mundo pensó que se iba a hundir. Entonces, gracias a Dios, pues nadie se le fue un tiro, ¿verdad? Sí. Porque en pánico cualquier cosa puede suceder, pero al momento de salir, pues él tuvo como el primer pensamiento, y creo que es el pensamiento de todo ser humano, que mis hijos, mi familia. Entonces, él en ese momento tomó la decisión de poder organizar una partida con diferentes elementos de la Policía Nacional y poder salir a ayudar a la población, pero también a buscar la ayuda para su familia, ¿verdad? Sí, tú me lo resumiste fuera de cámaras, que tu papá decidió cumplir primero con su deber hacia la patria y después en su deber como padre. Correcto. Y que fue, tu tía también juega un rol importante ese día con ustedes. Sí, porque mi mamá no sabía manejar, y pues en la casa tenemos un Mustang 68, que por una de las características que es un carro un poco grande, y en ese momento era el carro de mi tía. Entonces resulta que mi tía nos va a traer al colegio, que si alguien conoce la escuela panamericana, conoce que hay una gran cuesta, y ya se imaginarán el caos que había en ese momento con todos los papás queriendo llegar a recoger sus hijos y todo. Y mi tía se echó ahí una acrobacia automovilística de venirse de retroceso para poder salir y poder parquear el Mustang más abajo e irnos a traer en ese momento al colegio. Y tal fue que cuando mi papá, que por cierto venía en ruta, ¿verdad?, venía con varias patrullas, y los cuales iba dejando en los diferentes puntos donde había mucha tragedia. De hecho, uno de los puntos donde dejó fue donde se había derrumbado el Hospital Bloom, porque era necesario ordenar en ese momento el tráfico para permitir la evacuación de los niños que se estaban dando ahí. Y fue como la ruta hacia el colegio, era prácticamente una ruta donde había un montón de problemas, porque era, digamos, tomando por la universidad y todo eso. Entonces toda esa gente, pero era un caos en ese momento. Sí, ese es un momento tan histórico en el país, esta tragedia. Cuántas casas se derrumbaron también ahí en San Jacinto. Sí. Y en todas partes, pero aún la misericordia de Dios ha permitido que esta nación se volviera a levantar. Correcto. A pesar de eso, Dios sana a las naciones cuando se le busca, cuando se escucha su palabra.
Y Dios prepara porque, les voy a decir, fue sumamente importante que mis papás pudieran conocer de Cristo antes. Ok. Le voy a decir por qué. Porque mi papá, él estuvo como jefe de plaza en el Rubén Darío. Y si no hubiera sido porque en los momentos anteriores hubo un culto que él lo tocó, que ese culto prácticamente era como, el mensaje era sobre Josué 1.9, que ese versículo lo toma mi familia como lema hasta el día de hoy, pues. Y dice la palabra. Ajá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿En qué momentos esa palabra ha sido para ti una experiencia viva? ¿En qué momentos has tenido que ser valiente cuando tal vez es difícil actuar con valentía? Pues hay varios. Bueno, uno. Bueno, uno de los quizás, voy a decir, que a mí Dios me sacó de la sala de operaciones. Okay. Porque a mí, yo había tenido, por venir aquí a la iglesia, había venido a dejar una razón y bajando pues tuve un accidente que tuve una triple fractura y luxación. Y en ese momento la única que estaba era mi tía, que era con la quien había venido a hacer el mandado, y a mi tía le dicen, mire, eso es el niño, porque en ese momento estaba el niño, se ha caído, y cuando me ve con el pie todo de lado, así, y verdaderamente cuando llegamos, el doctor quería operar, y mi tía dice, no puede, yo no soy la mamá ni el papá, tiene que esperarlos a ellos. Entonces, digamos que hicieron un proceso solamente de enderezarme el pie porque me había quedado totalmente pando, pero habían dicho, tiene que operarse y no va a poder ser de otra forma. Entonces, en ese momento ya me habían preparado, me habían rasurado, estaba en ayuna y todo. Y fue cuando en un momento que le dije, Señor, tú estás conmigo, así que si tú quieres que me operen, me van a operar, y si no, pues tú vas a hacer que cambie este diagnóstico. Media hora antes de la operación, sí, llegó el doctor y él dijo a mis papás, no lo vamos a operar. Va a ser larga la recuperación, pero no lo vamos a operar, le vamos a poner por el método tradicional y todo. Y le digo, el otro doctor estaba totalmente en desacuerdo y me dijo, tú no vas a volver a caminar bien, tú no vas a poder jugar fútbol ni vas a poder saltar. Y pero ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama el doctor que dijo que ya no necesitabas operación? Él es el doctor Martins, que él en ese momento era el jefe de ortopedia del hospital militar. Qué bueno. Y el otro señor, pues, le dijo, él estaba en totalmente desacuerdo, pero le puedo decir, hasta el día de hoy, pues, puedo caminar bien, puedo saltar. Gracias. A pesar que estoy un poco cholo, ¿verdad? Pero juego fútbol, todo. Sí. No he tenido ningún problema porque Dios verdaderamente cumplió su promesa de que si no permitió que me operara es porque me iba a poner y dejar bien el pie. Okay. Sé que hay otra base bíblica que tú dices que ha sido muy importante para tu familia y es Nehemías 2:18. ¿Por qué razón esta base bíblica ha sido importante en tu familia? Bueno, primero porque el versículo dice levantémonos y edifiquémonos. Y ha sido sumamente importante porque hemos tenido muchas pruebas de todo índole, de económicas, pruebas, como todo hogar puede tener pruebas así en la familia, pruebas de salud incluso, pero en cada una de las pruebas hemos salido adelante y nos ha permitido edificarnos de la prueba. Levantémonos y edifiquemos, ¿verdad? Sí. Hasta hay un libro sobre Nehemías con ese título. Y hablando de pruebas y enfermedades, tu mamá tuvo que batallar con el cáncer. Sí. ¿Y cómo enfrentó tu mamá esta situación y cómo la enfrentaron ustedes como familia? Bueno, es parte de las pruebas. No fue fácil, puedo
pues mi mamá partió en la presencia del Señor. Pero la actitud de ella, o Pero sea, no, es que eso sí. quiere decir, Ajá. partió de la presencia del Señor, pero no en cuestión de derrota, sino que ella guardó una esperanza hasta el último día. Y le puedo decir algo, la fe de ella nunca decayó, porque ella sabía que Dios iba a cuidar de una u otra forma. Lo que pasa es que no es la forma que nosotros pensamos, y eso es muy importante. O sea, sí, muy importante, yo no sé si algún amigo televidente o alguien que está viendo tiene alguna prueba y dice, mi familiar está muriendo, o todo con esto del COVID, que han perdido familiares, y dicen, pero ¿y por qué Dios no hizo algo más? Ajá. Y yo les voy a decir, Dios siempre está ahí. Dios nunca los ha dejado. Y así como mi mamá, con ese cáncer que fue fulminante, porque fue cuestión de 10 meses, ella siempre supo que Dios estaba ahí con ella. Sí. Y que Dios era suficiente para ella. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Duele? Duele. Pero tenemos una promesa, que es que en su momento vamos a poder estar juntamente adorando al Señor en el cielo junto con todos nuestros familiares. Todos aquellos que ya pasaron en la presencia del Señor, el Señor nos dice que vamos a estar juntos. Entonces, esa es una promesa. Yo les digo, si ustedes han perdido un familiar, ya sea por cáncer, por enfermedad, por problemas de la violencia, porque no estamos exentos de nada de eso, pero verdaderamente Dios que sea suficiente para ustedes. Porque hay una cosa, ellos ya están en un mejor lugar. Le voy a decir algo, hermano. Sí, gracias. El primero que nosotros sentimos el golpe Sí. fue mi abuelito, Sí, porque él murió de la noche a la mañana. Él no tuvo enfermedad. sí. Si nos pueden Pero traer él tuvo un Kleenex sueño. aquí, por favor. Él tuvo un sueño en donde decía de que antes de morir tuvo un sueño que es una esperanza para nosotros, Sí. en la cual dice, le contó a mi tía de que él estaba soñando de que comenzaba a elevarse y a pasar por todos los planetas y todo, y llegaba a un jardín sumamente hermoso, Sí. sumamente hermoso, y que en ese momento se estaba acercando la luz que alumbraba todo el lugar, porque no había otra luz, sino que esa luz. Sí. Entonces, justamente en ese momento, cuando iba a ver quién era, se despertó. Mi tía le dijo, ¿y por qué no se esperó a que ver quién era? Le digo, pero nosotros no sabíamos que una semana después mi abuelito iba a morir. Entonces, Él le dio un infarto. él le dio un ¿verdad? infarto, sí. Entonces, verdaderamente fue algo que nos impactó a todos, pero pudimos ver cómo la misericordia de Dios estuvo con nosotros, ayudó a mi abuelita a poder afrontar. Mi abuelita pues igual tiene 94 años, de hecho hoy en noviembre se cumplen, desde el año 92, estamos hablando que son 28 años de la muerte de mi abuelito. Sí. Entonces, pero Dios ha sido suficiente también para mi abuelita. Sí, y después vino lo de tu mamá. Pero algo que sí puedo agregar al testimonio de tu mamá, que era una mujer que podía realmente su vida dar testimonio de que Dios era suficiente para ella. Sí. Porque ella enfrentó toda prueba, pero nunca anduvo en derrota, nunca tuvo una actitud derrotista, no se le escuchó renegar jamás. Y aunque experimentó pruebas muy, muy difíciles, que no las vamos a decir, eran muy de ella, pero sí pudo testificar que Dios la sostenía con sus actitudes, con esa actitud tan segura en Cristo, tan confiada en Cristo. Y sonriente, siempre animando a las demás personas. Le voy a contar un chiste. Ah, Cuando bueno, fue el día está de, bien. Ahí el día del de la entierro, audiencia.
cuando fue el día del entierro, pues a mi mamá, una de las personas del lugar donde trabajaba, le dijo que era libra de amor, porque dice que en todo momento ellas la llegaban a buscar para poder dar, siempre tenía algo que dar de comida, pero también la llegaban a buscar para aprovechar, para pedir un consejo de cualquier cosa. Sí. Y a veces ellos lo que no sabían es que a veces mi mamá posiblemente iba con el prueba. Bueno, de hecho, cuando estaba con la enfermedad del cáncer, ella fue a trabajar hasta cuando pudo. Sí. Hasta le dieron, ¿y usted qué está haciendo acá? Y, trabajando. Entonces, pero ella aprovechaba hasta el último momento, siempre para poder decir a las demás personas que en Cristo había una respuesta. Siempre daba palabra a ti aliento, pero no has dicho el nombre de tu mami. Bueno, mi mami era, bueno, conocida como Betty de Díaz, Sí. aunque el nombre era Ana Leticia de Díaz. Licenciada en administración. Licenciada en administración pública, con maestría en administración de empresas, Sí, que sí. sacaron en conjunto con mi papá y mi tía, Sí. ¿verdad? Gracias a Dios, pero sobre todo una mujer de fe. Sí, sobre todo, y que maestra de escuela dominical también. Sí, muy fiel, muy Sí. responsable, Sí. como maestra de escuela dominical. Pero lo bueno es que supo dejarles a ustedes un buen legado. Sí, no, El legado de la fe amén, en Cristo Jesús. amén. El No, legado de la fe en la palabra de Dios. Y no- Porque de nada sirve tener Biblias en los hogares. En este hogar, la palabra de Dios, por años sé que el grupo de los Gedeones la han compartido en hoteles y en hogares, en eventos. Y bueno, nosotros los cristianos siempre tenemos eso de compartir y regalar una Biblia. Esta nación y las naciones, la mayoría de las naciones no se pueden quejar, que no tienen excusa, no tenemos excusa de que no hemos recibido la palabra de Dios. Pues, Pero hay una gran responsabilidad, sí, ¿verdad? es El que esta palabra se haga eficaz en nuestras vidas, permitir que esta palabra nos sustente, nos conforte, nos aliente y que esta palabra también nos marque un mejor camino para dejar a nuestros hijos ese legado que los hace hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús, fuertes para enfrentar las adversidades, porque sí, con la fe en Cristo, Dios nos ayuda porque Él mismo nos consuela, nos alienta. Su Espíritu Santo es una guía para nosotros, su palabra también. no, y lo importante, como usted lo ha dicho, que es que la Biblia sea una realidad en nosotros, porque nosotros podemos orar, Sí. podemos leer la Biblia, pero si nosotros no ponemos en acción lo que hemos leído, lo que hemos orado, y lo volvemos parte de nuestra vida diaria, verdaderamente perdemos lo que estamos hablando desde el principio, Sí. nuestra identidad en Cristo. Así Porque es. nuestra parte de tener nuestra identidad en Cristo es que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestro carácter, en nuestra persona. Que no somos perfectos, porque pues, estamos en el proceso de buscar la perfección. Yo le digo, vaya, en mi caso particular, yo agradezco al Señor todo lo que he podido aprender aquí en la iglesia, todo donde he podido también ser parte, pues como usted sabrá, yo soy también parte del Ministerio de Jóvenes de la iglesia Sí. y hemos podido tener ese reto, bueno, de hermano Jorge Asmún. Él ha sido un maestro, un mentor y un amigo para mí. Gracias a Dios. Y esa parte es sumamente importante porque para el discipulado es sumamente importante poder tener esa intimidad con el discípulo, de Un poder acercamiento, ¿verdad? de poder compartir la experiencia, porque verdaderamente, les digo, si no, o sea, si solo pensamos que vamos a ir a predicar y a evangelizar, pero no nos hacemos parte de esa situación de nuestras vidas,
la palabra Sí. no logramos ver de que la persona pueda crecer. Ok, gracias, Juan Eric. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Casi ya se nos acaba el tiempo, pero es bien importante porque lo que dice Juan Eric, pero dentro del cuerpo de Cristo sí quiero que sepamos. Todos tenemos diferentes funciones. Cuando se ha levantado una iglesia, hemos salido a evangelizar. Algunos padres con los hijos, cuando los niños están chiquitos, con jóvenes, adultos. La iglesia en sí hemos hecho esa labor de casa en casa cuando se podía hacer. Unos evangelizamos, otros se quedan ahí plantando la iglesia, otros colaboramos en diferentes áreas, otros aportando en lo financiero, en fin. Somos eso, un cuerpo en Cristo, con diferentes roles, a los que Dios nos ha encomendado con diferentes talentos, dones, capacidades, recursos. Pero lo lindo es que todo eso lo ponemos a disposición, ¿verdad? Sí. Para hacer discípulos del Señor. Muchas gracias, Juan Eric. Y concluimos diciendo, ¿es Dios suficiente para tu familia? Dios ha sido suficiente para mi familia. Amén. Muchas Hasta gracias. el día de hoy ha sido suficiente, es suficiente y será suficiente. Muchas gracias. Y solo quisiera terminar con una cosa para los jóvenes. Sí. Y es, no se sientan tristes, no se sientan solos. Yo sé que muchas veces tomar la decisión de seguir a Cristo puede hacer que muchos vayan a sufrir bullying, puede hacer que muchos se sientan despreciados e incluso Sí. eso puede acarrear de que muchos de sus amigos, entre comillas, los dejen aparte. Mm. Pero algo que yo he aprendido y aprendí con mis mismos compañeros, porque yo no estudié en un colegio cristiano, estudié en un colegio laico, y te digo, mis compañeros hasta el día de hoy me hablan, y no solamente me hablan para molestar o decir bromas, sino que cuando han tenido un problema, de hecho pues tuvimos una experiencia de que un compañero falleció, y en ese momento cuando falleció, a mí mis compañeros del colegio me dijeron, Juan Eric, ¿puedes tú decirnos unas palabras para sentirnos, porque en ese momento había sido un impacto, consolado? Claro. Entonces yo lo que les puedo decir es, sigan a Cristo, no dejen de seguir a Cristo. El mundo les va a ofrecer de todo para que ustedes se desvíen del camino, pero si ustedes son fieles al Señor, dice, en lo poco me es fiel, en lo mucho te pondré. Crean en lo que dice la palabra. Dios es verdaderamente fiel a todas las promesas que están en la palabra de Dios. Si ustedes deciden seguir a Cristo, no es un camino de rosas, no es un camino fácil, pues les voy a decir, las buenas cosas cuestan y llegar al cielo es la mejor meta que nosotros podemos tener. Muy bien, muchísimas gracias, arquitecto Díaz. Muchas gracias. Y cerramos nuevamente con la base bíblica de Josué 1:9. Pero desde el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios los bendiga. Sigamos orando por la región, orando por las naciones, orando unos por otros, y creamos que Dios es suficiente. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.